A Europa se le está desconectando la respiración asistida, es decir, toda posibilidad de recibir gas a través de gasoductos y no ya solo de los conocidos Nord Stream 1 y Nord Stream 2. Esto es Realpolitik Room. Bienvenidos. Y bien, aquí estamos junto a esta segunda parte, tal como prometíamos, junto a Fernando Moragón. La primera había sido sobre la OPEP y su decisión de reducir en 2 millones de barriles diarios la producción de petróleo, pero en esta ocasión y en este capítulo va con cuestiones energéticas también, pero con otras implicaciones, Fernando. Así es, efectivamente. Con muchas implicaciones que nos van a llevar a sitios aparentemente, bueno, no muy lejanos, pero sí lejanos, es decir, pero que no tienen mucha relación con Europa o incluso con la OPEP y Estados Unidos, pero veremos que sí, que tienen mucha, como por ejemplo el conflicto entre Azerbaiyán y Armenia. Y veremos que hay novedades y novedades interesantísimas. Así que, en cuanto tú quieras, empezamos con este segundo capítulo que va a tener muy buenas sorpresas, yo creo, para tus... iba a decir youtuber videntes, pero suena muy mal. Para tus seguidores en YouTube. Fernando, ¿y cómo son las cosas, no? Porque hay situaciones que parecen que tienen un efecto boomerang, ¿no? Un efecto de que se lanza algo y que vuelve, y cuando eso que vuelve le pega a uno, es complicado, ¿no? Y me estoy refiriendo a lo que presuntamente ha estado haciendo Estados Unidos contra Europa de aislarla de cualquier tipo de recurso de gas barato, ¿no? Ya ha pasado con, primero, la paralización del Nord Stream 2 antes de que se lanzara en diciembre del año pasado, luego lo que ya conocemos todo, ¿no? Las sanciones que empezaron a venir, y cuando aparentemente se comentaba que entre Rusia y Alemania estaba habiendo conversaciones para ver qué se podía hacer con el tema de sanciones y demás, en ese momento, bueno, surgen explosiones en el Nord Stream 2, donde aparentemente hay muchos indicios que apuntan a que Estados Unidos sería, o la OTAN, quienes estarían detrás de esas explosiones que significó un corte bastante, no definitivo, pero bastante importante, por lo menos a corto plazo, del suministro de gas de parte de Rusia. Se habían desplazado misiones de la Unión Europea hacia Azerbaiyán, por ejemplo, ¿no? Para que Azerbaiyán surtiera también de hidrocarburos a Europa, ¿no? Que pasa por Turquía y demás. Y resulta que cuando está pasando todo esto, cuando tiene esas conversaciones con el presidente Aliyev, ¿no? Donde la moral aparentemente de Europa que utiliza para unos países no las utiliza para otros, justo, bueno, se da esta situación de que entran en conflicto armado nuevamente Azerbaiyán y Armenia, y, oh sorpresa, llega la visita de la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, a Armenia, dando qué mensaje no solo a Armenia y no solo a Azerbaiyán, sino a Europa también, Fernando. Muy interesante todo lo que acabas de decir. Vamos a intentar, como dirían los policías en las películas, reconstruir los hechos. Es decir, los hechos son los siguientes. Como bien has mencionado, tenemos que tener en cuenta que el enemigo, lo primero, el enemigo de Europa actualmente no es Rusia, no es China, no es quien sea, es Estados Unidos. O sea, nuestro enemigo, quien quiere hundir Europa, es Estados Unidos. ¿Por qué? Porque eso le va a proporcionar fuga de capitales europeos hacia Estados Unidos, desindustrialización de Estados Unidos, de Europa, con lo cual muchas industrias irán a Estados Unidos y muchas que quedarán por los suelos quebradas serán compradas por los norteamericanos, entre otras muchas cosas.
Además, el hundimiento de Europa hace un daño terrible a la economía china, porque Europa es el principal socio comercial de China, con lo cual mata muchos pájaros de un tiro. Hace daño a Rusia con el tema del gas, y de ahí que se hayan producido los ataques al Nord Stream 1 y Nord Stream 2, que, como, vamos, blanco y en botella, que se dice aquí, que ha sido Estados Unidos. De hecho, salió un tuit que luego borraron, pero hubo tiempo suficiente para verlo, para grabarlo y tal, para descargarlo, de un exministro de Exteriores polaco, dándole las gracias a los norteamericanos, diciendo gracias Nueva York o algo así, por haber bombardeado el Nord Stream. Ya digo, había unas conversaciones por debajo cuerda, es decir, entre rusos y alemanes, en los que decía, bueno, pasarnos un poco más de gas por ahí y tal, y nosotros a cambio les pasamos armas viejas e inservibles y poquitas a los ucranianos, ¿no? Esto es lo que no le gustaba a Estados Unidos. Y entonces intervino y dijo, ¿veis? Pues aquí doy un golpe en la mesa y me cargo, porque es obvio que Rusia no necesita bombardear, ni cargarse, ni hacer explotar sus oleoductos, porque con cerrar el grifo desde Rusia de sobra. Es decir, no tiene sentido. Y en el caso de Alemania, pues es privarse de una opción en un futuro. No olvidemos que también habían empezado las protestas en Alemania diciendo, déjense ustedes de tonterías y sanciones, abran el Nord Stream 2. Pues qué mejor manera de evitarlo por parte de los norteamericanos, me los cargo. Así funciona siempre, y así ha funcionado la política norteamericana. Y eso enlaza justamente con lo que tú has dicho. Europa, desesperada a la búsqueda del gas perdido, pues llega y dice, hombre, nosotros tenemos acuerdos y tal con Azerbaiyán. Hace muchos años hubo un proyecto que se llamaba Nabucco, que no prosperó porque era un tanto delirante, como suelen ser los proyectos de la Unión Europea, pero ahora dicen, bueno, Azerbaiyán es un productor importante de gas, y si además conseguimos, esto ya sí que es un delirio grave, pero bueno, la Unión Europea, en fin, la realidad y la Unión Europea están encontradas siempre. Pero bueno, si conseguimos que se haga un gasoducto en el mar Caspio que enlace con Turkmenistán, cuarto productor mundial de gas y tal, pues ni te cuento, ya tenemos lo del gas solucionado. Vale. En estas estaban los europeos negociando con los azeríes, es decir, los azerbaiyanos, los azeríes, cuando hay un ataque de los azeríes, de Azerbaiyán, a Armenia. Y aquí metemos, si te parece bien, el primer mapa para que la gente se sitúe un poco en el contexto de qué es lo que pasa. Bueno, ahí el famoso conflicto de Nagorno-Karabaj. Esto lleva ya mucho tiempo, desde la disolución de la Unión Soviética, incluso ya había tensiones antes, y es que dentro de Azerbaiyán, como podemos ver ahí en un color marrón rojizo, hay un enclave llamado Nagorno-Karabaj, Alto Karabaj, es decir, de mayoría armenia, en un territorio que es pues, azerí. No olvidemos, los azeríes o los azerbayanos son musulmanes, chiitas, no sunitas, como Irán, chiitas, y de habla turcófona, es decir, que es una lengua turca, mientras que los armenios no, ni son cristianos, es decir, no tienen nada que ver en ese sentido. Bueno, pues esto es una herencia de la Unión Soviética que hacía repartos un tanto, en fin, curiosos, y quedó dentro de Azerbaiyán. Entonces, estos reclamaron la independencia, hubo una guerra, y en esa guerra ganaron los armenios. Y aquí podemos ver en el mapa todos estos territorios que están con rayas, de color naranja y tal, etcétera, pasaron, digamos, a estar controlados por Armenia. Es decir, no solo recuperaron, digamos, lo que había de Nagorno-Karabaj, que habían invadido los azeríes, sino que conquistaron territorio puramente azerí que conectaba a Armenia con Nagorno-Karabaj, porque como vemos, Nagorno-Karabaj es una isla, digamos, dentro de Azerbaiyán, no está conectado con Armenia. Bueno, pues esto se quedó así, como conflicto más o menos congelado durante muchos años, con pequeños descongelamientos cada rato, pero bueno, la cosa no pasaba a mayores. Hasta que en el 2020, ayudado por Turquía, no olvidemos, Turquía es un aliado incondicional de Azerbaiyán y viceversa. Es decir, además el gran sultán Erdogan tiene
en su cabeza un mundo panturco de alguna manera liderado por Turquía, y bueno, estas cosas como que le ponen mucho. Resultado, que con ayuda de Turquía y de Israel, no olvidemos que Israel tiene unas muy buenas relaciones con Azerbaiyán y le vende armamento, y bueno, incluso se habló en un momento determinado de la posibilidad de poner una base israelí allí, más o menos camuflada, es decir, como base azerbaiyana. En fin, tiene muy buenas relaciones. Y justo el uso de drones israelíes y turcos, lo que facilitó el triunfo de las tropas de Azerbaiyán, con lo cual perdieron todos esos territorios que eran de Azerbaiyán puramente azeríes y una parte de Nagorno-Karabaj, hasta que los rusos mediaron y pusieron ahí una tregua y tal, con unas tropas de interposición rusas, etc. Hay que decir que el líder en ese momento, en 2020, ya era Pashinyan, es decir, este hombre, Nikol Pashinyan, yo lo pronuncio muy mal, corrígeme ahora, es un hombre de George Soros. Esto está más que probado. Es decir, del famoso magnate norteamericano, que lo que es un especulador de toda la vida, un especulador financiero y un intervencionista político. Es decir, que un injerencista, me lo acabo de inventar, político. Es decir, que se ingiere en otros países en función de sus intereses para conseguir, por ejemplo, revoluciones de colores. Caso de Ucrania, en la Revolución Naranja y en los actuales acontecimientos. Pero tiene muchos más casos. Bueno, no vamos a entrar aquí en la vida y milagros de Soros porque nos daría para 14 capítulos, que digo yo, una serie entera. Es decir, con lo cual los americanos estaban ahí expectantes, porque además hay una comunidad armenia muy importante en Estados Unidos, seguramente la más importante del mundo junto con la francesa. Es decir, ¿y qué es lo que pasa? Que siempre en estas guerras o con actos de guerras que haya habido, los azeríes lo que hacían era atacar, entre otras cosas, Nagorno-Karabaj, que eran porque es lo que quieren recuperar, básicamente. Pero en esta no ha sido así. Ya, pues, ponme el siguiente mapa para explicar todo esto. ¿Veis? Aquí tenemos, ahí se puede ver esas líneas que vemos de color, yo creo que es, corrígeme tú, que de color así como oscuro, negro, y un color así también un poco más claro, son las líneas de gasoducto y oleoductos que actualmente están funcionando desde Azerbaiyán, desde Bakú. La mayoría de los yacimientos de Azerbaiyán están en el mar, están en el Caspio, con lo cual, fijaros qué es lo que hace. Claro, tiene a los enemigos armenios ahí de tapón, que le impiden conectar con Turquía. Así que tiene que pasar por una franja que vemos aquí, un corredor, que es muy atacable por los armenios. De hecho, con artillería puedes machacar los gasoductos y oleoductos que hay ahí sin problemas. ¿Qué pasa a Georgia? No olvidemos la inestabilidad, digamos, casi permanente de Georgia. De hecho, la Georgia que se separó, digamos, o se independizó de la Unión Soviética ya no es territorialmente la misma, porque Osetia del Sur, en la guerra llamada de los 5 días, se hizo de facto independiente por un ataque de otro personaje, Mikhail Saakashvili, que da para hacer otra serie desde sus aventuras y desventuras en Georgia, hasta sus aventuras y desventuras en Ucrania, como gobernador de Odessa. En fin, ya digo, otro personaje para hacer un libro. Y ese ataque fue, por supuesto, repelido por las tropas rusas, con lo cual se, digamos, reafirmó la independencia de un territorio que es Osetia del Sur y otro que se llama Abjasia, que coge la parte norte de la costa de lo que era Georgia. A partir de ahí, Georgia ha tenido diferentes situaciones de inestabilidad y un mayor o menor, pero siempre alarmado enfrentamiento con Rusia. Pero no olvidemos, Rusia es Rusia y Georgia es un pequeño país. De hecho, los ucranianos incluso han llamado a los georgianos a que abran un segundo frente
a los rusos. Claro, los georgianos les han dicho que por el momento va a ser que no. Lógico. Bueno, entonces esto era complicado y peligroso, porque estamos en una zona de inestabilidad política y geopolítica. ¿Qué es lo que querían hacer los europeos en esta desesperación por conseguir gas antes de que Europa estalle en mil pedazos? Pues garantizar el suministro de Azerbaiyán, que no tuviera que pasar por estas zonas en conflicto. Y entonces este ataque, pones ahí el siguiente mapa, por favor, Javier, que, no, bueno, aquí también podemos ver claramente, yo creo que más claro que la otra, lo que quedó del enclave de Nagorno-Karabaj, ahí en el centro en naranja, Armenia, y lo que pretenden hacer los europeos, que ahora lo veremos en otro mucho más claro, pero bueno, aquí estas son líneas de tren. Y otra cosa muy importante, fijaros, hay un territorio que está aquí que se llama Najechivan, que es azerí y que está reconocido internacionalmente, incluso por los armenios como azerí, no hay en esto problemas, pero que está separado por esta franja más estrecha de Azerbaiyán en el sur del resto de Azerbaiyán. Claro, ¿cómo suministraban hasta ahora, por ejemplo, gas o petróleo a Najechivan? Pues muy fácil. Bueno, muy fácil. Esto dicho así, tras muchas negociaciones y tal, a través de Irán. Es decir, los azerbaiyanos daban gas a los iraníes y los iraníes daban gas por la misma cantidad y mismos precios a Najechivan. Bueno, no hay que olvidar que los azerbaiyanos, los azeríes, son, como decíamos antes, un estado independiente, pero la mayoría de los azeríes no están en Azerbaiyán, están en Irán. Las provincias norte de Irán, con capital en Tabriz, digamos, bueno, en Tabriz, todo eso es de mayoría azerí. Con lo cual, hay más azeríes en Irán que en Azerbaiyán. Esto tiene su miga. Y ahora diremos por qué. Y en este mapa yo creo que se ve muy claro. Aquí tenemos Armenia en rojo, Azerbaiyán en gris, Irán, bueno, aquí abajo, en el sur. Y fijaros, Zangezur Corridor, bueno, Corridor en inglés. Este corredor, que es justo el círculo el círculo negro, y una, no sé si se verá, hay unas pequeñas líneas negras fronterizas con Irán, es lo que han atacado los azeríes ahora. O sea, no han atacado, fíjate que ni siquiera en este mapa está puesto Nagorno-Karabaj, porque no han atacado, están atacado la parte sur de Armenia. ¿Por qué? Si es lo que siempre han estado en disputa y la guerra siempre era contra Nagorno-Karabaj, porque aquí se trataba de otra historia. Aquí se trataba del gas hacia Europa. Si os fijáis, también, aunque se ve es muy pequeñita la frontera, entre Armenia en rojo y aquí Turquía, hay un pequeño nada, unos pocos kilómetros que conectan Turquía con Najechivan. Este territorio que, como vemos, está separado de Azerbaiyán, que es Azerbaiyán o Azerí, por Armenia. Hay ahí ese pequeño contacto. ¿Qué es lo que proponían los europeos? Vamos a quitarnos de estos problemas encima con los rusos peleando en Ucrania y tal, lo de Georgia que se puede abrir la lata en cualquier momento. Vamos a llevar los gasoductos de Azerbaiyán, que Azerbaiyán conquiste esta parte sur de Armenia, que la conecta directamente con Najechivan, y a partir de Najechivan, en esta pequeña frontera con Turquía, ya pasamos a Turquía y todo estupendo y garantizado. Y ahí aparece la visita de Nancy Pelosi a Armenia. Efectivamente. Porque claro, los azerbaiyanos atacan y entonces el hombre de Estados Unidos allí, que es el primer ministro, hay que decir que hay una oposición muy fuerte al primer ministro, a Pashinyan. Es decir, que con protestas masivas que ha habido durante estos días. Luego se montó una pagada por Soros, que no era masiva, eran unos cuantos, pero bueno, el dinero a la gente le viene bien. Pero vamos, 4 gatos en comparación con la otra. La oposición a Pashinyan ha sido muy fuerte durante mucho tiempo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el hombre de Soros y de Estados Unidos llama para pedir ayuda a la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva y entonces dice que, bueno, esto es una estrategia, claro, del primer ministro armenio, que no, que lo que le dicen en la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva, que no le convence, que no le ayudan, que esto como miembro tiene que hacer algo más, etcétera, etcétera. Lo que le sirve a Estados Unidos para levantar la mano y decir,
aquí estoy yo. Aquí estoy yo para ayudaros. Rápidamente, el secretario de Estado Blinken llama al primer ministro armenio y dice, no os preocupéis que estamos aquí para ayudaros porque Armenia, en fin, tenemos lazos fraternales, etcétera, etcétera, etcétera. Y que estamos dispuestos a suministraros dinero, armas y lo que haga falta. Y como prueba de ello, además os mandamos a nuestro ariete ya casi oficial en estas cosas. ¿Quién va a ser si no? La gran estrella mediática en su vejez, pero gran estrella mediática, Nancy Pelosi. Allá donde haya un problema, Nancy Pelosi va a grabarlo. Y después de lo de Taiwán, pues dijo, ya me he consagrado a esta labor. Y hace un viaje relámpago, express, allí a Armenia, y le dice a Pashinyan y tal, que no se preocupen, que ahora van a ser ellos los que van a mediar, no los rusos. Es decir, todo un ejercicio para desplazar a los rusos, que eran los tradicionales mediadores en el conflicto entre azerbaiyanos, azeríes y armenios, ahora los americanos van a ser los que van a mediar, entre comillas, en ese conflicto, y quienes van a apoyar a los armenios de verdad. ¿Con esto qué consiguen? Básicamente, aparte de fastidiar a los rusos, que no haya gas azerí en el futuro para Europa. Es decir, bingo. ¿Por qué? Porque, ¿qué decíamos antes? Que el enemigo de Europa no es ni Rusia, ni China, ni el Congo belga, ni nada. Es decir, es Estados Unidos, que lo que quiere es que su gas natural licuado se venda en toda Europa, aún así, como no es suficiente, bueno, algunos amiguetes también podrán vender, pero poco más. Es decir, y sobre todo, no olvidemos, quiere que Europa se hunda, quiere desindustrializar Europa. Si es que esto ya es clarísimo, lo dice casi todo el mundo, casi todos los analistas. Por lo tanto, hay que privarla de gas. Ya nos hemos cargado el gas ruso, que era lo importante, pero ni siquiera los azeríes, que tienen mucho menos gas, no, tampoco. Es decir, nueva jugada de Estados Unidos, que está hiperactivo en todo el mundo. No olvidemos, yo sostengo que estamos en una guerra mundial, la gente sigue sin enterarse. Es decir, y estamos ahora mismo viendo como los diferentes actores, sobre todo los tres grandes actores, Estados Unidos como el actor agresor y, digamos, Rusia y China como los actores agredidos, están posicionándose por todo el mundo, moviendo sus fichas, digamos. Y, por ejemplo, tenemos una más, ya hemos visto cómo Justo este antes conflicto... de Sí, pasar a esto, justamente, quiero compartirte una noticia que reafirma eso que estás diciendo, y es que Alemania, según dice la noticia, publicada en las últimas horas, se queja del precio del gas que le cobran países amigos. Así lo ha hecho el vicecanciller germano Robert Habeck, quien expresó su malestar ante los valores astronómicos que aplica Estados Unidos a la Unión Europea. Ya con eso lo tenemos todo, ¿no? efectivamente. Bueno, con eso podemos decir dos cosas. Uno, Robert Habeck, verde, es decir, del Partido Verde, no es que sea un viejo verde y tal, no, es que es del Partido Verde. Joder, qué chiste más malo. Pero bueno, este señor es el que anda diciendo, entre otras cosas, que los alemanes tienen que ser más guarretes. Es decir, que esto de lavarse o ducharse con agua caliente todos los días, esto no es posible ya. Esto ya, sin gas uso, ¿qué se le va a hacer? Pero es que no hay, ni con el americano a precios exorbitados. Que no es posible. Entonces, pues que se cojan toallitas de estas húmedas y se laven las partes, digamos, más olorosas y poco más. Bueno, pues este señor verde, que ha sido uno de los que ha dado el visto bueno, es verde, o sea, ecologista, tal, no sé si queda claro. Este es uno de los que ha dado el visto bueno a que la energía nuclear sea considerada energía verde. En fin, una cosa cuanto menos sorprendente. Y además, no contento con eso, Algo ha obsceno, dicho, ¿no? sí, es que lo de los verdes para otra serie tiene también, es decir, Javier tiene ya 7, 8 series, pero vamos, bueno, pues este hombre además es el que ha consagrado la transición energética a las energías, estáis pensando, renovables, no, a las renovables no, a las limpias tampoco, no, a las sucias, al carbón otra vez. Hay que poner las centrales térmicas de carbón en marcha porque es que no hay otra cosa. Los verdes,
estos, los ecologistas. El Partido Verde de hace mucho tiempo no tiene nada de verde, es un partido fundamentalmente financiado por Estados Unidos. Y fijaros, de los partidos, digamos, tradicionales en Alemania, la CDU, es decir, los conservadores, la SPD, del canciller Scholz, es decir, los socialdemócratas, los liberales, etcétera, el más antirruso y ferozmente antirruso son los verdes. Casualidad. Es decir, más antirruso que cualquier otro, a la izquierda o a la derecha. Cosa curiosa. ¿Será porque está financiado por Estados Unidos? ¿Quién sabe? Pero bueno, pues estos señores, este señor y bueno, una joya realmente extraordinaria que es la ministra de Exteriores, la Annalena Baerbock, esta mujer yo recomiendo seguirla porque no hay semana que no suelte una perla. Bueno, pues estos verdes, claro, ahora se quejan de que después de cargarse su suministro de gas fiable, pues claro, los americanos se lo venden más caro. Lógico. Es que lo de la Unión Europea, a ver, precio de amigo, ¿no? Precio de amigo, ¿no? La Unión Europea es que son, es decir, o son todos completamente estúpidos, pero estúpidos realmente clínicos, o sea, de que se los lleven a un sanatorio a ver qué les pasa en el cerebro. Pero claro, no te puedes creer eso. Algunos sí lo son, como estos y Borrell, por ejemplo, pero a la mayoría no. El problema es que tenemos unas élites en la Unión Europea y unas élites en la mayoría de los países europeos que son pro-norteamericanas, anglófilas, globalistas y que les importan 3 pimientos lo que les pasa a sus países. Por eso están dispuestos a desindustrializar Europa, porque no son europeos, o sea, son europeos de nacimiento, pero pro-norteamericanos de elección. Es decir, con lo cual, claro, ahora el señor ¿cómo es? Harbeck, ¿cómo se pronuncia en alemán? Harbeck. Harbeck dice, uy, muy caro. Hombre, claro, este es gas de esquisto que se produce a través de la fracturación hidráulica, el fracking en Estados Unidos. La fracturación hidráulica es mucho más cara que el gas extraído normalmente. Encima, como es gas natural licuado, es decir, que una vez que lo has sacado con unos costes enormes, te lo coges, te llevas a una planta de licuefacción, que eso cuesta, hay que hacer la planta de licuefacción, eso es una pasta. Y hay que transportarlo también, ¿no? Efectivamente, lo metes en un barco metanero, te lo llevas al sitio de destino. Por cierto, los alemanes, deprisa corriendo, están construyendo plantas de regasificación porque no tienen, o sea, que si les llega el barco, ¿qué hacen con él? Si no lo pueden convertir en gas. Es decir, pues bueno, llegan. España, por ejemplo, tiene muchas regasificadoras. En eso sí que somos otra cosa más que, bueno, la política española es un desastre energéticamente y en todo. Pero bueno, ¿qué pasa? Que luego tienen que llegar allí y volverlo a gasificar. Es decir, es mucho más caro que el gas que viene por unos gasoductos que están al lado, que están en Rusia. Es decir, desde el punto de vista económico, es un puro disparate. Claro, desde el punto de vista geopolítico, si tenemos unos líderes europeos al servicio de Estados Unidos, se entiende perfectamente. Que ahora este señor se venga quejando para hacer un paripé diciendo, no, es que esto es culpa de los americanos, que no cobran mucho. Oiga, no, si esto ya lo sabía usted cuando puso las sanciones a Rusia. Esto es intentar escabullirse, intentar escurrir el bulto. Nah. Y si quieres, vamos al siguiente elemento y vemos solo el mapa de Argelia. Efectivamente, aquí tenemos. Para que veáis que esto no es solo una cosa de que me cargo los Nord Stream 1 y 2, de que fastidio las intenciones de Europa de traer gas de Azerbaiyán. No. Aquí tenemos Argelia, ahí en verde y también en rojo se ven los principales líneas y gasoductos y yacimientos, tanto los que ya están construidos como los planificados. Bueno, como todo el mundo sabe, Argelia es un suministrador de gas importantísimo. Bueno, pues ¿qué están haciendo los americanos ahora? De lo penúltimo que han sacado. Sanciones. Hay sanciones. ¡Ay! ¿Cómo me lees la mente? Javier, es impresionante. Tenéis que ver todos los programas de Javier. Que lo digo yo, que es un crack. ¿Qué pasa? Pues que, claro, Marruecos ahora mismo es el gran centro de poder de Estados Unidos en la región. Es decir, lo está convirtiendo y
dentro de un tiempo en habrá incluso una base norteamericana potente, en el gran lugar para poder controlar el norte de África. Así tal cual. De hecho, rápidamente ha, digamos, puesto, que tampoco había que hacer mucho, porque se ha llevado siempre muy bien, en una relación idílica, amorosa, entre Marruecos y, en el otro lado, Israel. Hasta el punto de que han firmado acuerdos de defensa, de suministro de armas y de inteligencia. El jefe del Mossad se dio un paseo enorme por Marruecos hablando con unos y con otros sobre temas de inteligencia. Con lo cual tenemos una pinza en un extremo y otra pinza en otro. De los americanos para el control del norte de África, porque el norte de África, como todos sabemos, caso de Argelia, caso de Libia, incluso de Egipto, pues tiene gas, tiene petróleo, en fin. ¿Y qué es lo que ha hecho el Senado? Por el momento, esto es el aperitivo. Perdón, el Senado no, el Congreso, tanto la Cámara de Representantes como el Senado. Pues nada, han cogido y han dicho, 27 congresistas han elevado una carta al secretario de Estado Blinken y le han dicho, hombre, es que estos argelinos son muy malos. Bueno, como sabéis, en Marruecos y Argelia siempre se lleva muy mal, entre otras cosas por el tema del Sáhara Occidental. Aquí no entramos en la bochornosa actuación de España, que es para otra serie, al respecto. Es decir, bueno, han dicho, vamos a por Argelia, porque Argelia casualmente es aliado histórico de Rusia, antes de la Unión Soviética y ahora de Rusia. Y las armas argelinas se las compran a los rusos. Joder, qué casualidad. Así que vamos a fomentar el enfrentamiento entre Marruecos y Argelia. No es descartable en el futuro una guerra, ojo, y España está bastante cerquita de ambos. Lo digo por aquellos que no se enteran de que no pasa nada y tal. Y han pedido que pongan sanciones a Argelia por ayudar a los rusos, puesto que les compran el material militar. Es decir, que ya estamos viendo como los americanos también están impidiendo que el gas argelino llegue a Europa. A España ya que llegaba muy poco por las tonterías que hemos hecho, pero los italianos, que están más avispados, habían firmado un acuerdo para el suministro de gas. Pues esto también se va a acabar. Porque van a llegar los americanos y van a decir no. O sea, no en inglés. ¿Qué dirían ellos? Este es el juego. No olvidemos nunca que aunque nos cuenten historias de derechos humanos, de no sé qué, de los pueblos, de los indígenas y tal, como de esto de descolonizar Rusia, puro disparate. Es decir, todo este tipo de tonterías no son más que cortinas de humo para algo que es fundamental. El control de los recursos energéticos. Quien controla los recursos energéticos en el mundo es el amo. Y es lo que está haciendo Estados Unidos ahora mismo a sangre y fuego. No es que antes lo hicieran pacíficamente, pero bueno, ahora ya a por todas. ¿Por qué? Porque tiene que mantener su hegemonía mundial. Y en eso están de acuerdo todos. Republicanos, demócratas, el Deep State, Estado Profundo, el señor Soros, todo el mundo. Es decir, y para ello es fundamental acabar con Europa. Arruinar Europa. Dejarlo esto, vamos, casi como el famoso Plan Mongrentó, que era el secretario de, corrígeme, el secretario de Estado, yo creo, en época de Truman, que presentó un plan que al final no se realizó, pero que decía, Alemania la repartimos un poco en cachos y tal, y lo que quede, la desindustrializamos, la ruralizamos, y vamos, aquello ya un poco menos que medieval. Hombre, este plan costará la vida de 20 millones de alemanes, pero tampoco hay planes perfectos. Al final no se llevó a cabo con divergencias con otros socios y tal, con los norteamericanos, con los británicos y claro, con los rusos, los aliados y tal, vamos, los soviéticos, perdón. Pero bueno, pues es una especie de variante más sofisticada del plan Morgenthau o Morgenthau, es que como es, o sea, el apellido francés, pero como es norteamericano no sé cómo pronunciarlo. Y lo que vamos a eso es una Europa arruinada, ruralizada, desindustrializada, que haga daño a Rusia y que haga daño a China. Y que beneficie, como lo está haciendo ahora, a Estados Unidos, que le está vendiendo más armas porque se está rearmando y que además están colocando, y esto es importante, y con esto ya no te doy más la lata, Javier, a Polonia como el gran, digamos, elemento
o potencia continental de futuro. Los están rearmando y además acaban de suministrarle para los polacos, solo. Luego, si quieren dar algo, allá ellos. Pero un gasoducto se acaba de estrenar ahora desde Noruega hacia Polonia. Entonces, están construyendo una Polonia fuerte, que además ya lo dice casi sin ningún tipo de escrúpulo. Quiere quedarse con la parte occidental de Ucrania, toda la zona de Lwów, de Volhynia, etcétera, que durante el periodo de entreguerras fue parte de Polonia y en detrimento de Alemania. Porque lo que siempre ha asustado a los anglos, desde hace siglos, primero los británicos, luego los americanos, y con los británicos, es que haya una potencia continental que les pueda hacer sombra, tanto comercialmente como era Alemania, es decir, o militarmente y comercialmente como era Rusia. La conexión Rusia-Alemania para ellos era, casus belli, pero más o menos, como lo estamos viendo, y había que destruirla. Y esto es lo que hay detrás de todo el lío que hay ahora y de la utilización de Ucrania contra Rusia. Es decir, que no es nueva, que viene de 2014 incluso de antes. Esto es el control por los recursos energéticos. Siempre poner ese foco, porque es la clave de todo. O minerales estratégicos, que más o menos es lo mismo. Muchas gracias, Fernando, por participar en este episodio de Realpolitik Room. Gracias a ti y yo encantado. Es que me lo paso bomba, como ves, con Javier, porque Javier es que es un crack, lo digo yo, apuntarlo. Javier es un crack. Hay que ver Realpolitik Room. Esto es de obligado cumplimiento. Venga, Javier. Hasta luego. Hasta luego, un abrazo.